Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, acerca de estos negocios y cómo nosotros podemos no abusar de, de, de la necesidad del prójimo. A veces los negocios de nosotros pueden ser únicos en la ciudad, ¿verdad? Hay personas que ven, bueno, en nuestra ciudad no hay, no sé, no hay grúas, no hay quien ofrezca un servicio de grúas, no hay quien ofrezca un servicio de aires acondicionados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que si un cliente necesita un servicio de grúa o un aire acondicionado, pues o me lo compra a mí o me lo pide a mí, o se tienen que ir hasta otra ciudad, y pues eso genera más gasto para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Pues me pagan a mí lo que yo pido. Y aquí es donde la Biblia dice que no debemos de abusar. No debemos de abusar nosotros como propietarios de ser las únicas personas que podemos brindar un servicio y abusar de ello, sino que debemos de tener un precio estándar, lo que ofrece, lo que otros negocios que se dedican a lo mismo en otras ciudades cobran, es lo que nosotros debemos de cobrar, ¿sí? Es cierto que a veces nosotros también, ¿verdad?, pues batallamos para conseguir el material que vamos a vender o batallamos para las cosas que tenemos que ofrecer, y es cierto, y sí se puede subir un poco el precio, pero no llegar a un abuso que la gente se vea en la necesidad de comprarte a ti porque no hay nadie más. Entonces, ¿por qué? Porque estamos invitando también a que luego se abran otros negocios, ¿verdad?, y que ya vayan a comprar a otros lugares y tú por carero ya no te van a comprar, y eso viene a pobreza. Es por eso que todo abuso termina mal. No debemos de abusar, no debemos de abusar de nuestro prójimo y de su necesidad. Ahora, en la parte número 2 nos habla de bien y el mal contrastados en esto. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Esto nos va a llevar a Proverbios 11. Y vamos a leer qué nos dice Proverbios 11. Y fíjense lo que dice aquí: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Lo que habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice más adelante: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros, hermanos, a veces no estamos entendiendo que abusamos y que no debemos de ayudar al que no tiene necesidad. Debemos de ayudar al que tiene necesidad, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si yo tengo, no sé, vamos a decir que yo tengo una embotelladora, ¿verdad?, y vendo, no sé, agua mineral. Si yo veo que mi negocio va muy bien, ¿por qué voy a abrir una sucursal en una ciudad donde no hay necesidad, de una ciudad donde hay mucho negocio? ¿Por qué mejor no voy y lo abro en un lugar donde no hay tanto comercio, ¿sí?, y donde voy a crear empleos y trabajo? Y que no afecta en nada, la mano de obra va a ser igual, es un buen punto de distribución, no me pasa nada, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros queremos concentrar toda la bendición en un solo lugar y no queremos expandir la bendición a otros lugares. Nosotros como creyentes debemos de procurar hacer el bien y de crear, como propietarios, los que lo somos, crear oportunidades para todas las gentes, no solamente para lo que a mí me conviene. Es tan mal visto de parte de Dios que usted, ¿verdad?, vamos a decir como gerente de una empresa, usted le dé trabajo a un familiar porque lo conoce, que a una persona que tiene mayor capacidad para hacer ese trabajo, que tiene mejor recomendación para hacer ese trabajo, pero como es familiar suyo, usted lo ocupa. Eso es deplorable y degradable, además de que degrada el negocio, ¿sí?, porque estás ocupando gente incompetente, gente que solamente está ahí porque conoce a alguien o porque le está alguien haciendo un favor, cuando no debe de ser así. Nosotros debemos de ser competitivos, y esto abarca todo tipo de administración. No solamente estoy hablando de los negocios, estoy hablando también en las iglesias. Ojo, es bien tremendo cuando solamente la familia del pastor está encargada de todos los puestos en la iglesia, ¿sí?
cuando nosotros no debemos de ser así, ¿sí? No debemos de hacer menos ni más a nadie. Esto me ha creado muchos conflictos, incluso yo llegué a tener conflictos personales en mi casa, porque en la iglesia pues mi papá es pastor y llegaba un momento en el que pues nada más la familia eran los únicos que no hacían las cosas, no que no las hicieran bien, son buenos cristianos, pero por ejemplo, vamos a decir una de las cosas, el grupo de alabanza, vamos a decir por así, un ejemplo, ¿verdad? Pues los que eran familia no iban a los ensayos, unos sí, otros no, pero no iban, pero sí querían cantar el domingo enfrente. Y la situación era que era un pleito constante entre el pastor y yo. Bueno, no pleito, sino una discusión constante, porque yo decía, no, eso no está bien, y no porque son familia van a estar ahí o no. O sea, entonces llegaba un momento en el que, bueno, van a estar ahí, bueno, no, y era una riña. Entonces, ¿por qué? Porque a mí nunca me ha gustado tener favoritismos con nadie. Posteriormente el pastor también era igual que yo, pero pues había otros, ¿verdad? Que también son parte de esta familia, los cuales, ¿verdad? Sucedía esto. Y yo lo digo con confianza, porque ustedes son la iglesia, ¿sí? No estoy diciendo algo que degrade a nadie. Son errores que se cometen y que todos los podemos cometer, ¿verdad? Incluso ustedes como personas cristianas también muchas veces favorecen a sus familiares en lugar de favorecer a la gente que realmente lo necesita. Y seamos honestos, siempre tenemos esa tendencia de favorecer a los nuestros, ¿sí? Entonces, si los nuestros tienen la capacidad para hacerlo, gloria a Dios, y por qué no, que estén ahí. Pero cuando no la tienen y tú los quieres imponer porque son familiares tuyos, pues eso está muy mal, tanto visto en la iglesia como en un negocio. Entonces, he ahí donde entra este bien y mal contrastados, ¿verdad? Y les voy a dar unos ejemplos que nos habla la lección. Dice así estos puntos que nos habla la lección. Los deseos de los justos llevan a la bendición, los malos deseos conducen al juicio. La generosidad trae prosperidad, pero el egoísmo trae pobreza. Estas dos actitudes, contrastes, también afectan en gran medida al hombre y al nombre de una persona. Las personas generalmente encuentran lo que buscan, ya sea bueno o malo. El objeto de la confianza de uno afecta en gran medida el resultado de la vida. El pecado arruina a no solo el pecador, también perjudica a quienes están más cerca de él o de ella, pero la justicia produce frutos tanto para el justo como para quienes están relacionados con ellos. Los justos andan por un camino que conduce a la recompensa, pero los impíos andan por un camino que conduce al juicio. Y esto es cierto. Los proverbios son muy exactos cuando nos hablan, ¿verdad? De cómo si nosotros bendecimos a los demás vamos a recibir bendición. El que da al pobre a Jehová presta y el bien regresa, ¿sí? Entre más tú bendices a la gente, eres un canal de bendición, Dios lo ve y Dios te hace un canal de bendición. Dios bendice al que no retiene su mano para ayudar, pero al que retiene su mano para ayudar, detiene. Y eso lo vemos en la misma naturaleza, hermano. Si usted le pone tropiezo a una corriente de agua, pues ya no va a avanzar el agua, ahí se va a quedar. Nada más que el agua también se va a estancar y se va a echar a perder. Pero si usted deja el agua correr, el agua corre y va bendiciendo a todo por donde va tocando, todo por donde va corriendo. Los árboles crecen, empieza a venir la vegetación, la fruta, la verdura. Todo empieza a ser de bendición por donde va corriendo el agua. No se estanca, no se echa a perder y es de bendición para muchos. Pero si tú no eres un canal de bendición, un canal de agua que no es detenido, sino que deja fluir, entonces esa agua tuya se va a estancar y esa bendición tuya se va a estancar y se va a echar a perder y se te va a acabar. Tarde o temprano va a secarse. Entonces es importante que nosotros sepamos ser buenos mayordomos y buenos líderes, ¿verdad? De esto. Bueno, esa es la palabra que Dios usa, pero yo voy a usar la palabra administrador. Bien, entonces vamos a ver qué más nos dice esta palabra. Dice también aquí que debemos de ser equipados para ser generosos.
¿Qué es el ser equipado para ser generoso? Bueno, no es de todos, hermano, es ser generosos. Hay gente que no es generosa. Hay gente que puede decir, bueno, es que nunca tuvo y ahora que tiene no lo quiere dar. No es cierto. Si alguien pasó por una vida difícil, fue mi papá, nuestro pastor, y sin embargo él siempre ha sido un conducto de bendición. Yo mismo a veces he llegado a molestarme porque a veces ya es demasiado lo que él desea ayudar a la gente y llega un momento en el que a veces siento que nos puede perjudicar a nosotros y he llegado a llamarle la atención y decirle, sabes que detente ya porque ya me empieza a perjudicar aquí en mis gastos. Y es de Dios también, porque nosotros debemos de ayudar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, de lo que Dios nos da debemos de ser un buen canal de bendición, pero siempre y cuando no perjudique a nosotros mismos. Es bien importante que nosotros no retengamos la ayuda al que lo necesita. Muchas veces podemos ver la ayuda, la necesidad, y no extendemos nuestra mano para ayudar, hermano. Es como aquel buen samaritano, ¿verdad? Que aquel hombre teniendo necesidad, nadie se acercaba a él hasta que pasó un buen samaritano. Y Dios lo elogia, ¿verdad? Y queda elogiado para toda la vida. Porque la palabra de Dios pues nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasará, su palabra no. Quiere decir que esa historia ya quedó perpetuamente para siempre. Quiere decir que las buenas conductas, la buena moral, ¿sí? La misericordia, ¿sí? La fe van a seguir adelante, el amor, la compasión, son cosas que Dios le agrada que nosotros la desempeñemos con nuestros semejantes y que va a quedar para la historia, porque las cosas buenas deben de contarse. Y dice la historia aquí, hermano, la palabra de Dios, que nosotros debemos de tener esa alma generosa. Hay gente a la que Dios ha bendecido demasiado, bastante, pero no son generosos. Yo el tiempo, ya lo he contado antes, pero el tiempo que estuve en los institutos bíblicos fueron 14 años. Todos los gastos de ahí salían de mi bolsa, personales. Y era una gran recompensa para mí ver la gente, ¿verdad? Y yo dije, esta es la recompensa que Dios me tiene, ¿verdad? Que yo invierto de lo mío, pero yo veo cómo la gente aprende de Dios y cómo llegan a ser líderes en sus iglesias, pastores. Entonces, para mí eso era una gran recompensa. Y era todo lo que yo demandaba de Dios y pedía, que nada más se lograra, ¿verdad? Que lo que yo estaba invirtiendo no fuera en saco roto, sino que la gente lo aprovechara. Pasa el tiempo y yo recuerdo que un doctor, amigo mío, ¿verdad? Me invitó a darle clases a su familia, clases personales para su casa, para su familia nada más, en un ámbito más íntimo. Y ellos empezaron a darme una ofrenda. Y yo me quedé muy impresionado porque yo me pude dar cuenta que en los 7 años que yo estuve con ellos a mí me recompensaron más de 7 veces todo lo que yo invertí en los institutos en 14 años. Y no lo digo porque yo estuviera esperando nada a cambio. Lo digo para que nosotros sepamos que en realidad la palabra de Dios se cumple y que Dios no se queda con nada. Todo lo que tú haces, Dios lo recompensa. Y lo hace porque sabe que tú vas a seguir siendo un canal de bendición. Dios muchas veces te puede bendecir y de repente la bendición se va y tú dices, ¿por qué se fue? Porque tú detuviste la bendición. La bendición no es para ti solo. Cuando Dios te bendice es para que bendigas a mucha gente con ello. Tú puedes tener y dices, tengo ya mucho, pues sí, pero no das. No vas a tener la capacidad de disfrutarlo. ¿Sabías eso? Esa es la maldición que persigue a las personas que les va bien, pero que no son generosas. Una persona que le va bien y no es generosa, no disfruta nunca de su dinero. Y lo peor es de que cuando ya no estén, alguien lo va a malgastar, ¿sí? Y normalmente no van a ser tus hijos,
van a ser los extraños, las nueras, los yernos. Yo le puedo dar toda una historia plasmada en Eclesiastés de ese mal que ha visto, ¿verdad? Eclesiastés o el rey Salomón debajo del sol. Dijo, un mal he visto y es muy doloroso. Dijo, los hombres que almacenan riquezas y luego vienen los yernos y las nueras y se las gastan y sus hijos terminan en pobreza. Es por eso que nosotros no debemos de retener la bendición, hermanos. Si usted Dios le ha dado riquezas, si usted Dios le ha dado bendición, bendiga más adelante, no se quede con nada. Use lo que usted necesita, viva de lo mejor si es posible, porque usted lo trabaja y usted se lo merece. Pero también ayude a los demás, porque cuando usted ayuda a los demás, usted está siendo un buen administrador de lo que Dios le está dando. Porque recuerde, todo lo que viene a la mano de nosotros, a nosotros, viene de Dios. Él nos da intelecto, nos da la salud, nos da la materia prima, nos ha dado todo para que nosotros seamos de bendición para otros. Bien. Más adelante nos habla acerca de la ética en los negocios, ¿sí? Y aquí vamos a regresar, pero ahora vamos a Proverbios, ¿sí? Y fíjese lo que dice esta parte bíblica. Nos dice Proverbios 22:16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente se empobrecerá. Hay mucha gente que abusa de la gente, de los trabajadores, ¿verdad? Una de las leyes más importantes que existen, ¿sí?, es no puedes retenerle su sueldo al jornalero hasta el siguiente día. Vamos a decir, ya mis trabajadores trabajaron toda la semana y el viernes yo no voy. Se los doy hasta mañana para cerciorarme de que vengan y me hagan caso de venir el sábado a trabajar. No puedes hacer eso. Eso es muy delicado. Hoy lo que te estoy diciendo, eso es muy delicado. Hay cosas en la Biblia que son delicadas, ¿sí? Como por ejemplo el adulterar, el consultar con brujos y hechiceros, el olvidarte de la mujer de tu juventud, que es también, ¿verdad?, abandonarla. El abusar del pobre. Pero una de estas cosas que usted va a encontrar, y usted lo puede buscar, ¿verdad?, lo va a encontrar en Levítico, dice que no debemos retener el sueldo de un jornalero, de un trabajador, para el siguiente día. Eso Dios lo toma personal, ¿sí? Entonces es bien importante que usted lea bien la Biblia, especialmente si usted va a ser dueño de un negocio, o va a imponer un negocio, o emprender un negocio. Porque cuando usted emprende un negocio, usted tiene que ser un buen administrador para que le vaya bien y para que su negocio fructifique, ¿verdad?, y se expanda. Pero también debe de ser un buen patrón, ¿sí? No solamente con el ejemplo, sino también siendo generoso y siendo, ¿verdad?, ético. Ahora vamos a ver una de las cosas éticas que nos pueden dar aquí, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí. A lo largo de Proverbios se nos recuerda que la injusticia y la falta de honradez se utilizan en el mundo de los negocios porque son efectivas temporalmente. ¿En qué aspecto? Muchas veces nosotros podemos pagar sueldos muy bajos y empezamos a compensarlos con otra cosa, ¿sí? Hay personas, y esto se da mucho en México. En México se da mucho de que yo te pago, pero no todo te lo doy en dinero. Te lo doy en vales de despensas, te lo doy en esto, te lo doy en otro. Y eso no es ético, ¿sí? O sea, lo puedes hacer y pues la gente no le queda más que aceptarlo, porque pues si no, pues no hay trabajo. El gobierno, pues mientras que no lo estés robando, se lo sigues dando, aunque sea en vales o en eso. Pero tú tampoco debes de decidir lo que un trabajador va a hacer con su dinero, ¿sí? Tú le debes de pagar lo que tú le debes, lo que acordaron, ¿verdad? Y él sabrá cómo lo va a gastar. Pero ¿qué hace? Yo agarro esto, lo hago de esta manera, porque de esta manera yo al final, yo pago menos, ¿sí? Entonces son cosas que son poco éticas, ¿verdad? También como por ejemplo, cuando eso es en ser deshonestos con los empleados. Ahora, nosotros como propietarios de negocios tenemos también una responsabilidad
Como por ejemplo, muchas veces el trabajo se nos da porque estamos pagándole a alguien, ¿sí? Para que ese trabajo llegue. Otras veces pagamos para que las cosas que estamos haciendo ilícitas se queden ilícitas, si le pagamos a un agente del gobierno, ¿verdad? Sabemos que estamos violando, ¿verdad?, leyes verdes, como por ejemplo a veces no debemos de talar en algún lado, no debemos de excavar en algún lado, no debemos de hacer cosas, ¿verdad? Tirar aceite, como por ejemplo en mi caso, pues yo manejo mucho el aceite, ¿verdad? Porque trabajo con tractores y con trailers. Entonces yo tengo que tener un lugar donde debo depositar el aceite y trabajar en un lugar donde esté el aceite bien. Entonces la ciudad viene y me checa. Pero ¿qué tal si yo empiezo a darle un dinerito ahí al de la ciudad para que si ve las manchas de aceite no diga nada, se quede callado? Eso no es honesto, ¿sí? No es honesto tampoco pagar para recibir trabajo a cambio. No es honesto tampoco hacer cosas ilícitas, ilegales para poder enriquecerme, pagando y financiando cosas que no debo. Entonces, todo esto es ética en los negocios y la Biblia nos habla que debemos de ser transparentes, y entre más transparentes seamos, más bendecidos vamos a ser. Oiga una cosa, hemos confundido la palabra bendición. Cuando la palabra de Dios dice un negocio va a ser bendecido por hacer las cosas bien, está hablando de que sí, va a tener trabajo, le va a ir bien. Pero no te está hablando de que va a ser multimillonario, ¿no? Que te va a ir bien, vas a tener un negocio que te va a dar para todo lo que tú necesites y para pagar a tus empleados, para hacerte de un buen nombre, de un prestigio, pero también porque vas a hacer las cosas bien, ¿sí? Y la bendición es de que vas a irte a dormir en paz, tus trabajadores no te van a robar, tú vas a ser, ¿verdad? Vas a estar tranquilo de que ningún mal va a llegar a tu negocio. Esa es la bendición. Pero si tú estás pensando que voy a hacer todo bien y la bendición va a ser que voy a ser archimillonario, pues no. Los que son archimillonarios son los que hacen las cosas mal, pero al final terminan mal. Por eso dice aquí que es temporalmente. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿A qué te estás prestando para tener un negocio? Y eso es algo que nos debemos nosotros también enfatizar. Ahora, en los negocios los trabajadores también tienen y juegan un papel muy importante. Y el trabajador debe de ser, ¿verdad?, íntegro. Debe de ser honesto, ¿sí?, y honrado. ¿Por qué? Porque hay trabajos en los cuales tú tienes acceso a muchas cosas, ¿verdad? Tú tienes acceso a tomar decisiones, ¿verdad?, que pueden beneficiar o perjudicar a otras empresas y a otras personas. Entonces, ahora me voy al otro lado de la moneda. Tanto estaría yo mal si yo le ofrezco dinero a alguien para que me dé un beneficio para mi empresa, como también el que acepta el dinero, ¿sí? Ese trabajador, ese funcionario de gobierno, ese trabajador de otra empresa que me da porque le doy, ¿sí? Y hay un acuerdo y no permite que otras personas también sean parte de esa bendición. Entonces todas esas cosas, hermano, nos perjudican a nosotros a la larga. Yo le voy a ser honesto porque a mí me gusta ser honesto. Y hace muchos años, cuando yo empecé el negocio, se nos hizo fácil hacer algo así. Y con un negocio local, con un cliente local, no era ofrecer dinero, pero era como ofrecer favores. Te llevo a comer, te regalo cosas y tú te portas bien conmigo y el trabajo no falta. Y eso está mal. Yo me di cuenta que nunca crecí. Estuvo mi negocio arranado todo el tiempo, varios tiempos, porque yo no había aprendido estas cosas y estas verdades fundamentales. Cuando nosotros nos retiramos de las personas que hacen eso, nosotros empezamos a ser bendecidos muy grandemente. Dios nos trajo otros clientes que no se prestan a nada de eso, ¿verdad? Y yo me di cuenta que no se necesita de nada de eso
para prosperar. Entonces, con el tiempo aprendimos, el negocio que tenemos nosotros familiar ya tiene más de 20 años, entonces pues al principio empieza uno cometiendo errores, pero cuando uno deja que Dios entre a su negocio, no solamente a su vida, sino también a su negocio, nos damos cuenta que esa era la bendición que nuestro negocio estaba esperando, que seamos éticos, que seamos bíblicos también en el negocio y que podamos nosotros, sin necesidad de eso, formar un negocio, ¿sí? Un negocio que ahora bendice. Y yo les voy a decir una cosa, este es el lema que mi padre ha tenido y es el lema que mi hermano y yo, que ahora estamos encargados de ese negocio, seguimos llevando a cabo. Bendecimos y Dios nos bendice, ¿sí? Ayudamos a mucha gente, no abusamos de nuestros empleados y Dios nos bendice. Y nuestros empleados son fieles, son personas que no nos roban, ¿sí? Son personas que hacen su trabajo bien. Y toda esa bendición está ahí, porque hemos aprendido a bendecir a nuestros trabajadores, a tratarlos con dignidad, a hacerlos parte, ¿verdad?, del mismo negocio, y que ellos también sean bendecidos, y que así como prosperamos nosotros los dueños, prosperen también ellos, ¿sí? Entonces, y eso trae una bendición tremenda, hermano, tremenda. Yo lo invito a que usted trate estas cosas, sea ético en el trabajo, sea ético en las cosas que usted hace, haga las cosas honradamente, no se avergüence de lo que usted está haciendo en su trabajo. Si algo que usted está haciendo en su trabajo lo tiene que hacer a escondidas, no lo haga, porque no es de Dios. Todo lo que se hace a escondidas es deshonesto. Las cosas deben de ser transparentes. Es cierto que debemos de ser cordiales con nuestros clientes, una vez al año en Navidad, hacerles algún regalo, ¿verdad?, a las personas que nos apoyan, algo que sea simbólico, pero no algo que sea de compromiso, ¿sí? Llevarlos a comer de cuando en cuando, platicar de negocios, que atraiga más negocio. Todo eso es honrado y es limpio, transparente, que no se tiene que hacer escondidas. Pero cuando nosotros hacemos algo escondidas, hermano, eso deja de ser honesto y honrado y empieza a hacerse de una manera poco loable, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser abnegados, mas no autocomplacientes. Y vamos a ver esta última parte. Santiago 5, del 1 al 4. ¿Quiere ir conmigo? Fíjese lo que nos dice Santiago ya al final. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cuidado, cuidado, cuidado cuando usted pone a alguien a trabajar y usted no le paga, porque sale con que no, es que no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, así no eran las cosas. Cuidado, Dios es vengador de ciertas cosas, hermano. Y cuando nosotros le hablamos a alguien, oye, venme a cortar el zacate de la casa, oye, ven y hazme esto en la casa, o a la muchacha que te limpia, ven y límpiame esto en la casa, y luego le dices, ¿sabes qué? No me gustó, habíamos quedado que te iba a dar, no sé, 500 pesos, te voy a dar 200, habíamos quedado que te iba a dar $50, te voy a dar 20 porque no me gustó. Eso no está bien. Cuando usted ha hecho un trato, usted lo tiene que cumplir. Si las cosas salieron mal, se tienen que arreglar, pero usted no puede ser incumplido, ¿sí? Es por eso que ahora todo se tiene que hacer en las cortes, todo se tiene que hacer legalmente, porque antes la gente era de palabra. Si tú decías, yo ven y tráeme esto y paso en la tarde a pagarte, eso es palabra. Fíjese que yo hago eso con una compañía de grúas ya por muchos años. Conozco bien a la muchacha que trabaja ahí y me la gané porque mi padre y yo siempre hemos sido muy honestos y de palabra. O sea, yo
Yo soy de las personas todavía, y me acuerdo de ella porque ayer, precisamente el jueves, hablé para un servicio y pues ellos no se pueden arriesgar. Ahorita ya, si tú no tienes crédito, ¿sí? Tú tienes que ir a pagar o tienes que pagar por tarjeta, por teléfono, porque eso de que te hago el trabajo y mañana me lo pagas ya no existe, ¿sí? Eso ya no se hace. Eso se hace si hay crédito de por medio, si no, no. En México definitivamente no se hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le hablo a esta persona que es encargada del lugar ahí y le digo, Mary, le digo, y así se llama Mary. Digo, Mary, mándame una grúa porque necesito arreglar el tractor con el que muevo mi equipo aquí en el taller. Me lo vas a llevar a tal dirección. Me dice, ¿cómo vas a pagar, Jessie? Y le digo, mañana paso y te pago, como siempre. Ella me manda la grúa con toda la confianza, porque tengo ya 20 años de decirle lo mismo, y al siguiente día yo paso. Nunca le he dicho yo a ella, voy a irte a pagar y no te pago. Y si yo por alguna razón fuerte no puedo, ando bien mortificado y le hablo a mi papá o le hablo a mi hermano, hagan un cheque, llévenselo inmediatamente. Y si no, háblenle por teléfono, páguenle con una tarjeta. Y papá es igual. Siempre me ha dicho papá en el negocio, ya le fuiste a pagar a esta persona porque quedamos en esto, ya fuiste a hacer esto. Sí, papá, ya lo hice. En los biles, mamá, era peor todavía. Mamá, el día que caía el bill de la luz o el bill del agua, al siguiente día lo tenías que pagar, y págalo. Y mi hermano Raúl es todavía peor en eso. Yo todavía dejo que pasen 2-3 días. No, Raúl es al siguiente día págalo, porque si no, no duermo en toda la noche sabiendo que debo y no he pagado. Es su manera de ser, así eran mis abuelos por parte de mamá también. La situación es de que son buenos modales, son buenas actitudes. Debemos de pagar cuando debemos algo. Y si nos vamos a comprometer, seamos gente de palabra. Mire, si usted es una persona de palabra, a la larga, al mes, a los 2 meses de estar tratando una persona con nosotros, nos agarra confianza. Toda persona que es de palabra se gana la confianza de la gente. Pero una persona que te dice mañana hacemos esto y no lo hace, no es de fiar, no es una buena persona. Usted tiene, especialmente en los negocios eso es algo tremendo. Si usted va a decir que usted va a hacer algo, hágalo. Incluso cuando va a prestar un servicio. Si usted le dice, ya van los muchachos para allá a arreglar, que ya vayan los muchachos para allá, no mienta. Es mejor ser honesto y decir a qué hora se hacen las cosas. Usted sabía que por eso muchas veces algunos personas no hacen trato con toda la gente. Y yo le voy a decir una cosa, uno de hispano se ha ganado muy mala fama, porque a veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Es por eso que muchas veces las otras razas, incluyendo la anglosajona, no confían mucho. Es por eso que dice un dicho acá en Estados Unidos, americano busca americano y latino busca latino, porque si el americano no confía, que le diga sí, ya voy, no, pues a lo mejor no va. Y si un americano le dice al otro ya voy, es porque sí va. Es por eso que siempre es bueno ser honesto, hermano, y que son buenas costumbres que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos de ser siempre transparentes y honestos, especialmente cuando se trata de manejo de dinero, manejo de negocio, porque estamos lidiando con bienes de otra gente, ¿verdad? Que no solamente les perjudica a ellos, me perjudica también a mí. Y la reputación en un negocio lo es todo. Tú debes de crear una buena reputación en tu negocio y pague lo que debe, hermano. No deje deudas pendientes, no queme su crédito, no deje nada pendiente. Sea pagador, hágalo a tiempo, tanto a sus jornaleros como a la gente que usted se comprometió. Haga las cosas bien. Seamos transparentes en todas las cosas que hagamos. Y esto no solamente es en un negocio, esto es en todo, es en nuestra vida personal, es en la iglesia, es en todo ámbito donde nosotros desempeñamos una función. Debemos de ser honestos, honrados, y debemos siempre hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Créame,
Cuando usted hace las cosas para Dios, Dios lo va a honrar, porque Dios honra al que le honra. Y si usted exalta a Dios, Dios lo va también a exaltar a usted. Seamos pues transparentes, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo lo vamos a cosechar. Seamos personas cabales, porque aquí lo acaba de decir Santiago. Dice Santiago que Dios está oyendo el clamor. Señor, esta gente me dijo que viniera y le hiciera un trabajo, se lo hago y no me paga, ya invertí mi tiempo y mi dinero en ellos y luego no lo hacen. Yo tengo un amigo anglosajón, David se llama, y él era una persona muy bien acaudalada. Cuando yo lo conocí, él era un millonario, ¿verdad? Pero él siempre tuvo eso de que era un buenazo, de esos de que a todo mundo le confiaba, y perdió mucho dinero. Tenía pastores y líderes en su nómina de pago en su negocio para ayudarlos. Y para él era bueno y a él Dios lo bendecía, pero la gente esta era muy abusiva y lo robaban. Y al final había una asociación cristiana muy importante en Estados Unidos, que estaba en varios estados, y él tenía un negocio de poner alarmas. Y él puso estas alarmas en todas las diferentes escuelas que tenía esta asociación cristiana. Y al final no le pagaron. Y él decía, pero es que ya invertí millones en poner todo. Pues sí, pero nos está yendo mal, estamos a punto de quebrar y no te vamos a pagar. ¿Y ahora qué hago? Total de que nunca quebró la asociación y era puro cuento. Y nada más lo robaron. Y él quebró. Tuvo que cerrar su negocio, tuvo que vender su casa. Dios después lo recompensó y lo levantó de nuevo. Ya no al mismo estándar, pero lo levantó de nuevo. Pero hay gente que va a abusar. Y tú también como propietario, muchas veces te vas a ver obligado en tener que hacer las cosas por contratos, legalmente, firmadas, con abogados. Porque hoy en día se ha perdido mucho de eso, mucho de la honestidad, tanto en los negocios como en todas las cosas. Pero es tan agradable encontrar una persona que es honesta y de palabra. Una persona que a veces cuando pensamos que ahorita en este mundo no hay nadie en quien podamos confiar, que se gane esa confianza por su manera de ser. Eso es bueno. Es bueno y de buen hombre, y Dios lo exalta, ¿sí? Y lo honra. Sé tú como creyente una persona de valor, una persona honrada, que se gane su pan de una manera honesta, y aunque sea humilde, pero que sea honesto. Dios premia la honestidad. Y es cierto. Yo puedo tener un taller mucho más grande. A mí me han ofrecido gente mala, ¿verdad? Que les haga dobles techos a los trailers, dobles paredes para guardar su mercancía, su dinero. Y no cualquiera lo puede hacer. Nosotros tenemos muchos años. Papá tiene más de 50 años en el negocio. Nosotros ya con papá tenemos más de 25. Sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos la experiencia. Y eso se llama maquillaje. Tú tienes que maquillar para que no se note, porque se nota. Entonces, cuando eres un buen soldador, cuando eres un bueno para hacer tu trabajo, que tienes experiencia, tú puedes hacer eso y nadie lo va a notar. Necesitarías tener rayos X para que se note, para que lo puedan sacar. Y me ofrecían mucho dinero. A papá le ofrecieron, creo que $10,000 por trailer por hacer eso. Y mi papá le dijo que no. Y era cuando más necesidad teníamos. Cuando no teníamos mucho. Cuando vivíamos al día. Y él siempre fue honesto. En una ocasión, arreglando una caja, él era gerente en una compañía. Y arreglando una caja,
saltaron billetes de un doble techo. Tenía millones de dólares ahí arriba. Él pudo haberlos agarrado, sus trabajadores también, y haberse hecho de la vista gorda. Pero él le habló al FBI para que vinieran, investigaran y checaran todo. Checaron a los empleados antes de que se fueran, que no llevaran nada, que todo estaba ahí. Y ahora Dios lo ha bendecido. Y es cierto, tenemos un negocio próspero, bueno, que nos da para lo que necesitamos, a un estándar bueno, nos ayuda a que nuestros trabajadores vivan bien, tengan muy buenos sueldos, que la gente que nos rodea, incluyendo la iglesia, se vea bendecida por esto. Pero tampoco es un negocio multimillonario. O sea, es nomás un negocio que Dios bendice. Pero esa es la bendición. Yo tengo la bendición de que yo me voy a gusto a acostarme a mi casa y duermo a gusto. Mi hermano la tiene, mi papá. Tenemos esa bendición de saber que nos podemos ir a acostar, saber que no le debemos nada a nadie, que nuestros pagos van al día, que le pagamos al gobierno lo que debemos, nuestros impuestos, y que todo se hace de una manera honesta y cabal. Esa paz y esa bendición es la que nos persigue todo el tiempo y nos alcanza. Por ser honestos, por ser honrados y por ganarnos nuestro trabajo. Y el lema de mi hermano y de mi papá es: no nos tiene por qué ir mal, porque no andamos robando. Y eso es algo que siempre he aprendido de ellos dos. Seamos honestos, hermanos, en nuestros negocios. No abusemos de nuestros trabajadores. Tratémoslos dignamente. Nosotros vivimos en un lugar en Estados Unidos donde hay gente que es ilegal y gente que es legal. ¿Qué es lo que mides tú para pagarle a una persona? ¿Que sea ilegal o que sea un buen trabajador? A mí me da tristeza ver que hay empresas que abusan de los ilegales, que los ilegales a veces hacen un mejor trabajo y más trabajo que los que tienen papeles y les pagan mucho menos de la mitad de lo que está ganando alguien que tiene papeles. Seamos honestos, hermanos. Paguemos lo que es justo, porque Dios lo está viendo. No te cuides de que te vea el gobierno o de que te vea alguien. Cuídate de Dios. Cuídate de Dios, porque Él es vengador. Él está oyendo su oído está oyendo el clamor de la gente que tú estás abusando. Entonces, cuidado. Cuidado. En una ocasión, yo pedí a favor de alguien porque me dolía, porque era mi familia y yo sabía que hacían las cosas mal. Mas sin embargo, me dolía. Y yo decía: es mi familia, Señor, ayúdales. Y la respuesta de Dios fue: son tan graves las acusaciones que hay contra ellos porque han hecho tanto daño. Y tú aún así me dices que les ayude. Dijo: ¿sabías que hay madres cristianas que están llorando y pidiendo justicia por lo que está pasando? Y que lo que les está pasando a tus familiares es un justo juicio por lo que hacen. Y tú me pides que les ayude y que los saque adelante. Le dije: sí. Sí, le dije, porque me duelen. Y podrán ser las peores personas o hacer las peores cosas, pero a mí me duelen. Y yo quiero orar por ellos. Y tú me has dicho que yo no tengo que ver si la persona es buena o mala. Tengo solamente que pedir y orar por ellos. La respuesta fue: es la única vez que voy a escuchar tu oración en cuanto a estas personas. Por esta vez miraré a otro lado y lo dejaré pasar.
Y así fue. La situación se arregló. Pero a lo que yo voy es lo que me dijo el Señor. Tú sabías que hay gente que está orando para que se haga justicia. Dios está escuchando, hermano. Cuando tú le robas a alguien, Dios está escuchando. Cuando tú le estás haciendo un daño a alguien, Dios lo está escuchando, las oraciones de ellos, y las está tomando en consideración. Ten cuidado de lo que estás haciendo y de cómo estás manejando tus negocios. Tú como empleado, cómo estás administrando tu trabajo, qué estás haciendo, si estás abusando de los que están más abajo de ti, o si estás abusando del cargo que te están dando, porque Dios también es vengador de eso. Cuidemos, hermanos, el estar haciendo el bien. Haga las cosas bien, y aunque sea poquito, vas a sentir tanta paz. Dice el proverbio que es mejor un pan, un poco, un bocado honesto que un manjar que es deshonesto. Seamos pues no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y que esta ética nos persiga no solamente en nuestro trabajo, sino en la iglesia, en nuestra casa y en nuestra vida personal. Dios te bendiga y que Dios prospere tu camino, prospere las bendiciones que llegan a tu mano, prospere tu vida, porque como dice Pablo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios te bendiga.